Locos por Táchira Podcast es presentado a nombre de Pastelitos Scarlett, Colegio Santísima Trinidad, un lugar para crecer. Llegó el momento y la barra no espera más. La tribuna está llena, vamos a jugar. Que suene el silbato para... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Locos por Táchira Podcast, un podcast 100% dedicado al Deportivo Táchira, donde en el episodio de hoy hablaremos sobre varios temas del equipo aurinegro, como el cierre de la FUT B, donde se perdió ante Aragua en Maracay, el inicio de la segunda vuelta, donde se ganó como local en el Polideportivo de Polo Nuevo frente al mismo rival, la participación de Gerson Ronaldo en el torneo Maurice Revelo, donde fue uno de los destacados de la selección vinotinto en ese torneo juvenil, y la previa en el partido frente a Monagas, que es el próximo reto que tiene el aurinegro en condición de visitante. Sin más, presento a mis compañeros desde Medellín. Doy la palabra a Moisés Pombo. Muy buenas, Eric, José, todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por sintonizar este podcast. Bueno, yo creo que ya podemos decir que comenzó la parte más importante de la temporada. Comenzó el segundo semestre, donde se define todo, donde se define quiénes luchan por la estrella en la Liga Fut B y aparte, bueno, los octavos de final de la Copa Sudamericana, en donde Táchira se tiene que enfrentar a Santos. Entonces, estamos con ventana de mercado de fichajes abierta. Ya se anunciaron bajas para el Deportivo Táchira, Juan Colina y Carlos Ramos. Y se anunció una alta que es el panameño Ariano, que viene de Monagas. Y bueno, de esto y más se hablará en este capítulo del podcast. Sí, también nos acompaña en el episodio de hoy nuestro compañero y panelista José Meiser desde la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo estás, Eric? Moisés, bienvenidos a todos los que están en este nuevo capítulo de Locos por Táchira Podcast. Disculparnos también un poco por la ausencia de una semana que tuvimos, presentamos ahí unas dificultades, pero ya estamos acá otra vez para todos ustedes para hablar de nuestro aurinegro y hablar de el acontecer de aurinegro. Recuerden, como siempre, seguirnos en todas nuestras redes sociales y acompañarnos y servirles, perdón, de compañía a todas esas personas que lo necesitan en estos momentos tan difíciles para todos, y vamos a hablar de nuestro aurinegro, que es lo que nos atrae el día de hoy. Sí, José, totalmente. Iniciamos el capítulo hablando del último partido de la primera vuelta del fútbol nacional. Recordemos que este torneo, este formato, se dan dos vueltas. Un equipo que juega todos los partidos de visitante y después de allí empieza de la misma manera. Es decir, por ejemplo, la primera fecha del torneo fue ante Estudiantes de Mérida, será ante ellos como local, y el Deportivo Táchira termina la primera vuelta con un sabor amargo porque se pierde en Maracay en un partido contra uno de los rivales más ganables del torneo, por lo que venía mostrando, con muchos problemas directivos como el Aragua, que sin embargo es un equipo que desde lo futbolístico tiene cosas interesantes, tiene jugadores jóvenes y tiene una base de jugadores que le ha rendido y le ha servido para competir en este torneo. Un partido que estuvo pero muy condicionado por el tema del árbitro, el tema arbitral, una roja a Jason Ramírez durante el epílogo del primer tiempo. Creo que le complica las cosas a Táchira, que sin embargo creo que el partido se le fue de las manos en el sentido de que tenía bajas adelante, ya Gerson Ronaldo estaba en Francia para el Maurice Revelo. Entonces creo que el equipo en muchos momentos se vio sin opciones en la parte delantera del campo. Creo que se vio superado de cierta manera por Aragua, que aprovechó su localía y se logró imponer ante el Deportivo Táchira. Sí, Eric, tú decías que el Aragua es un equipo era uno de los equipos más ganables es uno de los equipos más ganables del torneo. Por el momento en el que venían, sí, porque un equipo que venía de un cambio de técnico, era el segundo partido de Leonel Bielma como técnico de la escuadra aragüeña, y
venían de una larga racha de partidos sin ganar, desde que le ganaban a UCB en Maracay, no ganaban un partido, habían perdido varios partidos, eh, y habían tenido una racha muy larga de empates. Entonces, es un equipo que, como tú bien decías también, Eric, no juega mal, porque el Aragua no juega mal, porque tiene piezas interesantes como lo son Echeverría, Jorge Echeverría, José Miguel Reyes, o sea, tienen jugadores buenos, pero tenían un problema que era la falta de gol, que es lo que es uno de los equipos que tiene menos goles a favor en el campeonato, y que justamente contra Táchira, bueno, se le abrió el arco en esa ocasión donde hubo una jugada fortuita, un rebote en un jugador de Táchira, y el balón le cayó a Roger Manrique en el borde del área, y bueno, le pegó una muy buena definición. No tuvo nada que hacer Christopher Varela para detener el remate del lateral del Aragua. Y bueno, el partido en líneas generales, malo, no se puede rescatar casi nada del partido. Táchira no hizo ni un remate al arco en todo el partido. Sí hubo polémica, una posible roja a Joel Semidey, el arquero tachirense del Aragua, en el final del partido, la roja de Jason Ramírez Chacón, que para mí lo fue y condicionó el partido, aunque ya desde hace tiempo, todo el primer tiempo el equipo con 11 jugadores también venía jugando mal, y bueno, esa expulsión terminó complicando al equipo lo que fue la derrota. Yo creo que ese partido frente a Aragua en Maracay es el ejemplo más claro de lo que ha sido Táchira en el torneo, en el sentido de que puedes venir de un partido muy bueno y puedes recaer en un partido muy malo, en un boquete futbolístico, como lo hizo el equipo en ese partido. En muchos sentidos, Táchira no logró tener el control siendo el rival a vencer en el partido, porque creo que aún así, Aragua siendo local, Táchira tenía las de ganar en el partido y no se le dieron las cosas al equipo, un partido muy complicado, donde yo creo que, como lo dice Moisés, se vio superado en todo momento. Y son las muestras, ¿no?, de lo irregular que ha sido Táchira en el torneo. Esperamos que eso se corrija a largo plazo, porque estamos entrando en una fase definitoria ya del torneo, ¿no? Y se van afianzando los partidos y los rivales, Monagas, Metropolitanos, se van a la punta, y creo que el juego es muy importante lo que estás mostrando, no tanto así Táchira, ¿no?, que hasta este punto del campeonato deja cosas que desear por parte de la afición y de la hinchada en general. Sí, claro, Eric, y no solo eso, también es pues tomar en cuenta que la baja de Mauricio Escoba, pues por acumulación de tarjetas y la falta de Fernando Chacón, como ya lo comentaban, condicionó mucho el partido porque son jugadores muy claves en el juego del aurinegro. Lo vimos después en el partido de vuelta con, con Mauricio Escoba. Y es que también, y algo que Bielma lo vio, y es que Payares no ha corregido desde la pretemporada, y es que los equipos que se cierran atrás son muy difíciles de penetrar del aurinegro. Se vio en Maracay y se vio también en aquel partido en Pueblo Nuevo, donde todo el equipo de Aragua defendía en campo propio, los 11 jugadores, y eso muchas veces se vuelve hasta imposible de jugar porque la cantidad de jugadores es imposible encontrar un espacio. Táchira, por ahí en el minuto del 18 al 22, tocó el balón, ya en el partido de vuelta, en Pueblo Nuevo, tocó el balón sin ninguna interrupción. Todo Aragua metida en campo propio y todo Táchira metido en campo de Aragua. Es algo que deja mucho de hablar de planteamiento de Bielma, que le habrá funcionado en Maracay y en Pueblo Nuevo no le funcionó, porque además cuando le tocó ya irse hacia arriba, llegó una actuación espectacular del recambio de Antonio Uribe, pero que lo iremos ampliando más ya hablando de este partido de vuelta. Sí, José, como bien lo dices, a Táchira se le hace muy difícil con los rivales que juegan atrás, que son ordenados de manera defensiva. Lo hizo aquí Zamora. Zamora es un equipo que no vino a jugar. El gol viene un error de Varela en ese momento, la vez que vinieron a Polo, ¿no? Y Táchira no consiguió la victoria, por más de que jugó muy bien. Y recalco ese partido de Zamora porque, por ejemplo, quedó 1-1, jugado Pueblo Nuevo.
A Táchira no le alcanzó para ganar, pero creo que el equipo apretó y tuvo la intención de sacar el resultado. Ahora lo comparo con esta seguidilla de 2 partidos frente al Aragua y sin temor a equivocarme, tanto en el partido que se pierde en Maracay como el partido que se gana en Pueblo Nuevo, son de los 2 peores partidos que le he visto a Táchira en la temporada. Un equipo sin ideas en todo momento, un equipo que se vio superado en Maracay y creo que en Pueblo Nuevo no podemos decir que se vio superado porque creo que el Aragua sí vino a Pueblo Nuevo sintiéndose menor, por más de que le hayan ganado a Táchira en Maracay, pero creo que no vimos la mejor versión de Táchira en ninguno de los 2 partidos. Yo creo que Táchira está para mucho más, creo que en Pueblo Nuevo se tiene que jugar a otra cosa. Es entendible que al no tener tus extremos titulares, porque jugó Marlon ese partido con Araz, el equipo se queda sin ideas en la delantera, ¿no? Y más cuando tuvo otro jugador clave que es Uribe. Yo creo que si entramos en una lista de intocables en Táchira, Escoba, Uribe y Gerson Ronaldo, y Escoba estuvo desde el inicio, creo que se notó también, le dio otro aire al equipo en la mitad de la cancha, por más de que el equipo en general no estuvo Uribe porque estuvo en el banco y Gerson Ronaldo en el Mauricio Revelo. Creo que el equipo en ese sentido estuvo muy limitado de ideas, ¿no? Y por eso digo que tanto el partido de Maracay como el partido de Pueblo Nuevo no me convenció ni convenció a la afición del Laurinegro. Claro, Eric, y tú hablabas también de el partido versus Zamora, y es que ese problema con los equipos que se encierran atrás, que pues también pasó un poco con UCB, viene de aquel partido versus Zamora en la final del torneo Vivat, de la Copa Vivat, que fue de pretemporada, y es algo que Payares tiene que mejorar porque se le van a venir otra vez Zamora y a la Carolina, que es una cancha difícil, y pues, hombre, en Pueblo Nuevo se vio una cara diferente, como lo dices, pero también hay que hablar algunas cosas, destacar algunas cosas. Marlon, yo personalmente le agradecemos y creo que igual agradecemos todos los hinchas aurinegros la novena estrella con aquel penal, pero hoy Marlon no puede jugar en el Deportivo Táchira. Hoy Marlon está en un nivel, está en un nivel físico bajo, no está muy bien, llega tarde, pasa tarde los balones, siempre hace una de más. Fue un juego, yo creo que también no influenciado por Marlon, sino que el juego de Marlon se vio influenciado también por ese juego pastoso que tenía Táchira, un juego lento, tocaba mucho entre sí para, bueno, también tratar de buscar espacios y la falta, como lo resaltaba Eric, de los extremos titulares fue muy clara, además de Antonio el Matatán Uribe, que entró al final y marcó un golazo de, de vaselina, sacó al arquero Semidey que salió mal, pero eso es el punto a resaltar de Táchira. Muy lento el juego, le falta ideas y a Pueblo Nuevo siempre hay que salir a ganar y a jugar bien, porque si al hincha aurinegro no le gusta solo que su equipo gane, sino que juegue bien. Lo veíamos el año pasado con el equipo de Juan Domingo Torizano. Bueno, muchachos, para hablar de lo que fue el partido de vuelta contra el Aragua, para mí no fue un partido tan malo, sobre todo después, en la parte que viene el gol de Táchira. En esa parte posterior al gol de Táchira, el equipo retomó un poco el control del juego porque a pesar de que el Aragua jugó casi todo el partido en campo propio, recordemos que desde que inicia el partido, más o menos hasta el gol de Arace, el Aragua tenía el balón, porque los primeros minutos fueron de posesión del Aragua, donde Táchira, la única forma de ataque era mandarle el pelotazo a Arace, mandarle el pelotazo a Sinisterra. Luego, mediante pasaron los minutos, el equipo retomó el control del balón y pudo jugar más a su estilo, pero recordemos que en esos primeros minutos fueron bastante complicados para Táchira porque tuvo que verse en una situación que no se esperaba en los papeles, que era el Aragua atacando y el Aragua tomando la iniciativa del partido. Ahora, si vamos a hablar del tema del partido del Aragua también, me gustaría resaltar, claro, el gol de Antonio Uribe, Robert Hernández que volvió y que volvió con asistencia, muy buen pase de Antonio Uribe para ese segundo gol que terminó de liquidar el partido. Y para hablar un poco del tema de Marlon,
Les voy a decir cuál es el problema de Marlon, según mi opinión. Marlon Fernández es un jugador que su estilo de juego es ser protagonista. O sea, Marlon es un jugador que juega para tener mucho el balón, para que el ataque pase por sus pies siempre. Y cuando Marlon tiene falta de precisión, como el partido contra el Aragua, que no mandaba bien los centros, perdía muy fácil el balón, se nota más, porque cuando juega Marlon en la cancha, todos los ataques de Táchira pasan por los pies de él. Y se vio en ese partido frente a UCB que se perdió, en el partido en las primeras jornadas contra Hermanos Colmenares. El balón siempre pasaba por Marlon, la primera opción de pase siempre era Marlon, todas las pelotas iban a Marlon siempre para buscar el ataque, porque claro, es un jugador muy desequilibrante. Esa falta de precisión termina de condenar muchos ataques del equipo y de perder muchas ocasiones. Entonces yo creo que ese es el problema principal de Marlon Fernández, que cuando él juega tiene que jugar muy bien porque su rol en la cancha se lo pide, porque es ser protagonista de los ataques del equipo. Entonces, bueno, ese es ese es mi punto de vista acerca del tema Marlon. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo creo que Marlon se vio contagiado de una apatía en el equipo constante, porque creo que el equipo no encaró el partido de la mejor manera, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con lo profesional, sino voy más al tema anímico. Hacía mucho frío en San Cristóbal, muy poca gente, muy poco ambiente de fútbol, para lo que tenemos acostumbrado en San Cristóbal. Yo creo que los últimos partidos de Táchira ha ido muy poca gente, y creo que de esa apatía que presenta el contexto de los partidos de Táchira, en este caso se contagió el equipo, ¿no? Porque yo realmente vi un equipo totalmente distinto al que salió contra Monagas, por ejemplo, que aunque empezó perdiendo, supo sacar adelante la situación del partido, ¿no? Creo que ese es el mayor problema que tiene el equipo. Además, Figueroa, que era el otro extremo, que empezó de muy buena manera la temporada, un bajón grandísimo para los que nos mostró en los primeros partidos. La verdad, ese partido entró frente a Aragua y tuvo varios pases erráticos, tuvo varias acciones donde hacía una gambeta de más. Entonces creo que todo eso suma, ¿no? Para que el equipo se vea sin ideas en ataque. El primer gol lo hizo Arace de un rebote en un tiro de esquina, es decir, no es una ocasión que creó el equipo como tal. Y el segundo viene cuando el Aragua ya está rifado en ataque, ¿no? Y Matatán Uribe logra del offside con sus movimientos en ataque y logra marcar ese segundo gol que le dio la victoria finalmente al aurinegro frente al Aragua. Ya cambiando de tema, debemos hablar de la previa del siguiente partido que tendrá el aurinegro, que será frente a Monagas, uno de los rivales a vencer en el torneo. Creo que es un partido clave, ¿no? Porque es de los pocos partidos con rivales directos que tienes en la temporada. Sería adelantar a Monagas en la tabla de posiciones y estar más seguro en ese G4, en ese grupo de 4 equipos que van a la siguiente ronda, ¿no? Del fútbol nacional, que son los equipos que tienen garantizado el cupo a Copa Libertadores, ya sea a fase de previa o a fase de grupos. Entonces, creo que será un partido muy difícil porque Monagas es un equipo complicado. Nos complicó en el hexagonal final el año pasado, nos complicó aquí en Pueblo Nuevo. ¿Cómo creen que encare el partido del Deportivo Táchira ante Monagas? Bueno, para hablar un poco de Monagas desde ese partido que pierde con Táchira, viene un bajón grande. De hecho, tiene 3 partidos seguidos perdidos. Ese partido contra Táchira en Pueblo Nuevo y luego perdió 2 veces contra Zamora. Perdieron en la Carolina y perdieron en el Monumental de Maturín. Zamora, que también es un rival directo. Esas derrotas contra rivales directos duelen mucho más, ¿no? Y bueno, Zamora, que venía como líder, perdió la posición en la tabla, y otro enfrentamiento clave que tienen ellos, esta vez contra Táchira, perdiendo pueden irse muy atrás, muy abajo en la tabla. Entonces es un partido más que clave para ellos. ¿Cómo tiene que encarar Táchira este partido? Bueno, obviamente Monagas tiene que salir con todo porque es un equipo que está necesitado, como venía diciendo,
perdió sus 2 partidos contra Zamora y necesitan volver rápido a la victoria porque pues en esto del G4, ¿no? Que solamente 4 pasan a pelear por la estrella y lo apretada que está la liga, que realmente cualquier equipo con una victoria se puede poner, por ejemplo, en Caracas que está muy abajo en la tabla, está apenas 6 puntos, entonces con un resbalón que pueda hacer Táchira o cualquiera de los equipos del G4, Caracas también se puede meter ahí, entonces eso habla de lo pareja que está la Liga Fútbol. Y bueno, Monagas va a encarar ese partido de una forma muy importante y como un partido clave. Y bueno, Táchira tiene que intentar demostrar su juego sin salirse de lo que técnicamente pueden demostrar. Para explicarme un poquito mejor, Monagas tiene ese factor de la desesperación de perdimos 3 partidos seguidos, tenemos que volver a la victoria. Táchira tiene ese factor de, bueno, estamos de visitante y podemos aguantar un poco más. A Payares no le gusta mucho en los planteamientos defensivos, ya se ha visto, siempre le gusta mucho tener el balón. Yo creo que eso es lo que va a optar Táchira, tener el balón y jugar con la desesperación del rival, más que todo en el segundo tiempo. No sé qué opinan ustedes. Maturín siempre ha sido una cancha difícil para Táchira, pues el Oriente, como lo decía en el capítulo anterior que fue la previa versus Aragua, es una región difícil cuando juega el Aurinegro. Ya se pudo superar el partido versus Mineros y que el partido contra Aragua se perdió y que hace partido contra Monagas, que es muy interesante. Mira, revisando la tabla, Moisés y Eric, si Táchira gana y Zamora no gana, quedaría un doble segundo puesto, o sea, segundo y de tercero Táchira, pues por diferencia de goles, pero o sea, Monagas tiene la necesidad de ganar sí o sí. Si Monagas gana, quedaría en el segundo puesto a un punto de Metropolitanos, así que en esos primeros 4 puestos está muy disputada la tabla. Táchira tiene que ganar sí o sí. Lo que decías del planteamiento defensivo del técnico Payares, Táchira históricamente no sabe defenderse mucho. Táchira cuando juega a defender siempre tiene algún problema, siempre tiene deficiencias y es mejor ir allá a Maturín a proponer, como lo hizo Tolizano en aquel partido de la fase final del año pasado, que a pesar de que tuvo un expulsado se defendió bien y fue a proponer y pues casi ganamos el partido si no fuera por ese penal que no le pitaron a Carlos Ramos y, y sacar como sea los 3 puntos de Maturín, que sería muy importante para que quedaríamos de terceros eh, y casi de segundos si Zamora no suma. Y pues es interesante eso, como lo repito, pues porque se viene también el duelo contra Zamora, se viene el duelo contra Metropolitanos, se vienen partidos contra jugadores de la parte, contra equipos de la parte baja de la tabla que pueden sumar bastante a la suma de puntos porque al final Metropolitanos, Zamora y el resto de equipos se van a enfrentar contra equipos como La Guaira, Caracas, que a pesar de que están en un mal presente, tienen historia y eso puede sumar mucho a que el aurinegro suba y se mantenga en los 4 primeros para luchar por la estrella y por la clasificación a Copa Libertadores. Sí, José. Hay que recalcar que en el partido de Táchira Monagas, por lo no estuvo con ellos Grande y Peroso, uno de sus estandartes en defensa. La figura del partido para ellos fue David Martínez, el juvenil, y estuvo con ellos también en la zona defensiva Ariano, el panameño que acaba de reforzar el Deportivo Táchira, viene de Monagas, rescindió su contrato con ellos y para este segundo semestre del año en Laurinegro y firmó un contrato por 1 año y medio, es decir, va a estar hasta el final de la campaña del año que viene con el Deportivo Táchira, por lo menos así lo dice su contrato, ¿no? Al comienzo. Veremos qué puede hacer este jugador panameño, el central, que ha disputado también partidos con la Selección Nacional de Panamá. ¿Qué expectativas tienen ustedes ante este fichaje en una zona del campo donde el equipo se ha visto vulnerable? Se puede decir que el único jugador que ha tenido continuidad en la saga central es Marrufo.
después de que empezó la temporada como lateral izquierdo, porque si vemos Quintero empezó siendo titular, después fue relegado al banco. Restrepo también ha tenido lesiones, no ha sido titular. Creo que ha sido una posición difícil para el equipo y el que mejor venía en su momento futbolístico fue Gianfranco Gutiérrez, que en el último partido no estuvo de titular. ¿Qué opinan ustedes de eso con el tema del panameño en la saga de central? Bueno, Eric, para hablar del tema de Ariano, a mí me parece que fichar un central era totalmente necesario para el equipo, para lo que será también el enfrentamiento contra Santos en Copa Sudamericana. A ver, si nos ponemos a estudiar la posición de los jugadores centrales que hay en Táchira, podemos encontrar a Jesús Quintero, eh, a José Luis Marrufo, a Edson Restrepo y a Jean-Franc Gutiérrez. No sé si se me está escapando alguien. Entonces, ellos cuatro, ¿no? Eran los centrales de Táchira al inicio de la temporada. Ahora se suma Mariano, que es un central zurdo. Y bueno, la idea es que se adapte a lo que es el esquema de Táchira, porque recordemos que Monagas juega con línea de tres, entonces él jugaba de stopper por izquierda. Entonces no sé, realmente no sé qué vaya a hacer Payares, porque los últimos partidos Táchira ha venido probando mucho con línea de tres y obviamente fichar un jugador que juega como stopper, como su posición natural, pues es lo más común para él es jugar de stopper. Entonces no sé si Payares trae ese jugador para que cumpla esa función y para adaptar el equipo a una línea de tres, o no sé qué vaya a hacer, porque pues ya sería el tercer central zurdo en el equipo, porque ya está Gianfran Gutiérrez y José Luis Marrufo, que también son zurdos. Y bueno, vamos a ver qué nos depara este jugador, que pues venía un presente regular con Monagas, no había tenido muchos problemas, había sido titular y realmente era un habitual en el once del técnico Ferreira. De hecho, fue una sorpresa para muchos que el jugador abandonara el equipo, ya que venía siendo titular, ¿no? Como titular y con buenas actuaciones en el equipo de Maturín. Sí, claro, Moisés. Pero a ver, mi duda y mi pregunta, o sea, más que pregunta, es como curiosidad, que si traen un central teniendo bastantes, es porque se va alguien. Yo creo que está pasando algo ahí. Y hablaba hoy Carlos Roa para el programa Deportivas Táchira, algo muy que hablaban con el representante de Jesús Quintero y posiblemente se dé una salida del jugador aurinegro a otro equipo, porque realmente está preocupado tanto Quintero como su representante en que no consigue minutos en el equipo del técnico Alexandre Payares. Y muy interesante ese fichaje, me parece un buen jugador. Si viene a aportar, que bienvenido sea. Y espero que le vaya bien como todos los jugadores, como siempre apuntamos a que le vaya bien al aurinegro. Decías Moisés que se iba sin problemas, pero pues yo leía que algunos hinchas de Monagas celebraban la salida de ese jugador, pues porque según ellos no era lo suficientemente bueno. Y a destacar antes pues, de cambiar de tema, eh, recordemos que en Monagas hay jugadores de Táchira como Peroso, como el chino Aquiles Ocanto, que además son jugadores muy importantes para el equipo de Johnny Ferreira. Sí, para profundizar el tema de Quintero, eh, es bien sabido en San Cristóbal que el tema de Quintero no es un tema futbolístico. Creo que su relación con Payares simplemente está rota y de momento es obvio que su representante lo quiera sacar de San Cristóbal, ¿no? Porque en este caso en el Deportivo Táchira no ha tenido continuidad, incluso está jugando en el filial, sabiendo que el torneo pasado fue el defensor joven más importante de la liga. Entonces, creo que es entendible, ¿no? Que estén buscando una salida del equipo, sabiendo la capacidad que tiene Quintero, sabiendo que en el fútbol nacional no hay tantos centrales con ese físico, ¿no? Con esa altura que tiene Quintero. Veremos qué sucede con el tema de este fichaje. Si se queda es para que sume y si no para que busque un futuro en otro equipo donde tenga mayor continuidad, ¿no?
pasamos al tema de Ramos y al tema de Colina, que son las bajas oficiales que tiene el equipo. Ambos mediocampistas de primera línea de volantes. Yo creo que Colina durante el 2019 fue de las piezas más importantes que tuvo el Deportivo Táchira. Hacía el tándem en la primera línea de volantes con Carlos Cermeño y creo que tuvo una campaña increíble, pero desde que volvió al equipo no logró tener esa continuidad y yo creo que no logró tener de por sí ese estado de forma que venía teniendo. El tema de Ramos, yo creo que fue un jugador que sumó muchísimo durante la obtención de la estrella en el torneo pasado, pero simplemente Payares nunca lo tuvo en cuenta. Y creo que lo más justo para él como profesional es que busque futuro en otro equipo sabiendo que es un jugador muy joven. No sé qué opinan ustedes. Sí, totalmente, Eric. A ver, si hablamos del tema de Ramos, Ramos es un jugador joven que creo que no ha disputado ni un solo partido en el primer equipo de Táchira esta temporada. Todos los partidos que ha jugado ha sido desde la reserva. Y obviamente es una situación bastante preocupante para él, ya que es un jugador que con Tolizano está acostumbrado a ver minutos. Eh, Siempre era un revulsivo y jugaba los partidos menos importantes, sobre todo cuando el equipo estaba en competencia internacional, pero aún así era tomado en cuenta, ¿no? Y era un reemplazo frecuente para Cuba, para evitar el desgaste de Cuba, y que este año simplemente no ha estado presente en el equipo. Entonces, es una situación preocupante para él y obviamente se entiende que quiera salir del equipo y buscar un nuevo horizonte en otro equipo del fútbol, donde perfectamente nosotros sabemos que tiene la capacidad de ser titular en prácticamente cualquier otro equipo de la liga. Y hablando del tema de Colina, Colina era un jugador que cada vez aportaba menos en el equipo. Eh, Tenía problemas físicos desde que comenzó el año, digamos que desde que llegó al equipo. Ha tenido problemas físicos que lo han impedido jugar muy bien en el equipo. Y bueno, se habla y es un rumor bastante probable que el jugador Colina se vaya a jugar a Academia Puerto Cabello. No sabemos, no hay nada claro sobre el futuro de Ramos, pero sí se sabe que Colina lo más posible es que termine jugando en Academia Puerto Cabello. Sí, cambiando de tema, se viene la selección de Vinotinto sub-21 de jugar el torneo Maurice Revelo disputado en Francia, el anterior torneo llamado Esperanzas de Toulon, y tuvo la actuación destacada de nuestra selección Vinotinto porque se llega a la final, se llega contra Francia, un equipo que es potencia por sacar jugadores juveniles, con varios jugadores que ya tenían actuaciones en la primera de Francia, en la Ligue 1, y creo que es un perfil totalmente distinto el de los jugadores franceses, que son jugadores que ya están afianzados en ligas europeas, al perfil del jugador venezolano. La mayoría es de la Liga Fútbol, que tiene continuidad su equipo, eso sí, y se dio la actuación destacada en nuestra selección, con jugadores como Mikel Aramburu, de La Guaira, Andrés Ferro, de Metropolitanos, y de nuestro jugador, ¿no? Gerson Ronaldo Chacón, una de las figuras del equipo. Se notó mucho en Táchira la ausencia de Gerson Ronaldo Chacón, porque es un tipo que le da profundidad al equipo, eh, que es de lo mejor que tenemos en su posición, si no el mejor directamente. ¿Qué piensan ustedes de la actuación de Gerson Ronaldo? ¿Qué piensan del futuro de Gerson Ronaldo, sobre todo? Porque gracias a eso van a acercar equipos del extranjero a decirle que vaya con ellos a reforzar equipos de otras latitudes, y ofertas no le van a faltar a Gerson Ronaldo en este mercado de fichajes. Sí, Eric, no, primero destacar el espectacular torneo que hizo Táchira, que a pesar de ser perdón, que hizo la Vinotinto, que a pesar de ser debutante en ese torneo, llegó a la final, dominó la mayoría del partido, bueno, lastimosamente, pues por unas acciones arbitrales y distracciones en el partido, pues se vino ya la remontada francesa. Y pues por lo de Gerson Ronaldo, hombre, sí, se vienen propuestas, yo creo que él tiene algo a favor que a diferencia de su primo que se vio perjudicado en el salir tan rápido, y es que su papá es jugador y su agente es Karim Asafo, que es uno de los mejores agentes del país, así que él no va a ir a cualquier equipo en el extranjero a quemarse, y es algo que puede ser positivo para Gerson Ronaldo, que
probablemente de esta temporada no pase en el aurinegro y se vaya al exterior. Y esperemos que el futuro de Cristiano Ronaldo sea, sea tan grande como promete, eh, que ha demostrado a través de su fútbol, que ya debutó en la selección de mayores y, y pues también en este espectacular torneo sub-21. Y se viene también el ciclo Pekerman, pues se muestra que ya está haciendo muy buen trabajo Pekerman, se ve la diferencia de la mano del técnico y de todos sus asistentes y pues en las menores, y muy optimista para el futuro de la selección, muy optimista para lo que se viene para la Vinotinto y espero sea un futuro de muchas alegrías para nuestra selección Venezuela. Bueno, hablando del tema de Gerson Chacón también, como estaban hablando ustedes, eh, bueno, me siento orgulloso como hincha, tanto del Deportivo Táchira como de la selección Vinotinto, del rendimiento que tuvieron los chamos en Francia, sobre todo Gerson Ronaldo Chacón, fue el único representante del Deportivo Táchira en el torneo y dio la talla, bueno, no dio la talla, destacó y fue de los mejores jugadores del equipo y del torneo, porque de hecho ganó el premio a mejor creador de juego del torneo. Entonces, bueno, una participación muy buena, tanto para la selección, que lamentablemente no pudo salir campeona, como para Gerson Ronaldo Chacón individualmente. Y bueno, esperemos que regrese al 100% al equipo, porque hizo bastante falta y aún nos sigue haciendo falta para estos partidos que vienen. Y esperemos que esté a tono, y que, bueno, no sabemos qué para su futuro, si, si abandona el club, si lo venden, que es muy probable por el torneo que se mandó allá en Francia, o bueno, si sigue en el club, y que sigue demostrando su nivel en el equipo, sigue jugando en Copa Sudamericana, en que esperemos también dar un buen papel contra Santos. Y bueno, muchachos, para cerrar el capítulo ya, eh, reitero otra vez la felicitación y mi orgullo hacia los jóvenes, que fueron al torneo Maurice Reveló en Francia, que salieron subcampeones sorprendiendo a todos los participantes, ¿no? La primera participación de Venezuela en ese torneo y ya llegó a la final. Sí, Moisés, exactamente. Una actuación en Maurice Revelo que creo que nos enorgullece a todos los venezolanos por lo que mostró la selección en tierra francesa. Bueno, sin más despedir el episodio de hoy por su sintonía y sin más los esperamos en el próximo capítulo de Locos por Siquiera Podcast.